Primera de Tesalonicenses 5, versículo 4 dice: mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Hermanos, Dios obra sobrenaturalmente en nuestra vida, en la vida de los creyentes, no hay duda de eso. El Señor lo hizo sobrenaturalmente, obró en nuestra vida al principio, cuando nos hizo nacer de nuevo, cuando ante la predicación del Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo nos dio vida espiritual, cambió nuestro corazón, como es descrito en la Escritura, un corazón de piedra por un corazón de carne sensible a su voz. Y nos dio su Santo Espíritu, que sigue obrando en nosotros, santificándonos y guiándonos por medio de su palabra, iluminando su palabra para nosotros. Es una obra sobrenatural de Dios. El término teológico es un obrar inmediato, o sea, no usa un medio, sino que Dios obra sobrenaturalmente, como cuando nos dio vida espiritual. Fue algo sobrenatural. Pero la santificación, que es nuestro crecimiento en nuestra vida cristiana a la imagen de nuestro Señor Jesucristo, esa transformación que Dios hace en nosotros para que día a día seamos más como Él, como nuestro Señor Jesucristo, requiere que, sobre la base de lo que Él ha hecho en nosotros sobrenaturalmente y en dependencia del Espíritu Santo, nos esforcemos. Eso nos corresponde a nosotros. Sobre esa base nos esforcemos en crecer, hagamos la tarea que nos corresponde. Hermanos, nosotros no vamos a crecer en santidad y en pureza, en madurez, con la mera contemplación de las excelencias de Dios y de las maravillas de su sabiduría, tanto en la creación como lo que vemos a través de su bendita palabra. No es así que nosotros crecemos. No es con un quietismo, tampoco con una arrogancia, pensando que todo está en nuestro brazo. Nosotros crecemos en santidad, haciendo nuestra tarea, pero dependientes del poder del Espíritu Santo de Dios. Ahora, específicamente, ¿cómo crecemos en santidad? Hermanos, el camino a la santidad requiere intención, intensidad, esfuerzo, disciplina. Se requiere determinación de nuestra parte. Ahora, si no se hubiera explicado lo que expliqué al principio de la obra sobrenatural que Dios ha hecho en nuestra vida, dándonos vida espiritual, haciéndonos nacer de nuevo, inclinando nuevamente nuestro corazón o inclinando nuestro corazón a la palabra, dándonos su Santo Espíritu, esto sonaría a un esfuerzo humano y moralista que siempre va a terminar en incapacidad. Pero sobre la base de ese obrar sobrenatural de Dios se requiere de nuestra parte esfuerzo, intensidad, intención, disciplina, como lo he leído ahora, y se requiere determinación. El lenguaje que usan los escritores inspirados del Nuevo Testamento no deja dudas sobre la determinación que se nos exige a la hora de vivir en santidad. Preste atención al lenguaje bíblico. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Eso dice Hebreos 12:14. Nueva versión internacional traduce: busquen la santidad. La nueva traducción viviente dice: esfuércense por vivir en paz y procuren vivir vidas santas. Es un lenguaje que habla de determinación que se espera de nuestra parte. Pablo, escribiéndole a Timoteo, a su discípulo, a su compañero de milicia, le instruye en 2 de Timoteo 2:22, permítame, yo les leo: huye también de las pasiones juveniles. ¿Quién era entonces el que debía enfrentarlas con determinación? Timoteo. También le dice a los corintios: huid de la fornicación, en 1 Corintios 6:18. No solamente en aspectos de pureza, sino también en el área espiritual y de adoración. A los mismos corintios les dice más adelante: por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Les dice en 1 Corintios 10:14. Pedro, hablando a la iglesia, les llama diciendo: amados, yo ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma.
Todo este es un lenguaje que exige del creyente, sobre la base de la obra sobrenatural de Dios, de darnos vida nueva y darnos su Santo Espíritu, añadirnos al cuerpo de Cristo, la iglesia y la luz que da el Espíritu Santo a la palabra, a que nosotros actuemos determinadamente. Santiago 1:21 dice: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Y anteriormente, allí en Santiago 1:21, anteriormente en el 19 y 20 ha dicho: por esto, mis amados hermanos, y miren, esto tiene que ver con cuestiones de carácter y de prudencia. Todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Otro aspecto del crecimiento en santidad. Y dice: porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, porque en ese enojo de arranco de obra jamás el Señor va a ser glorificado en ello. Así que sin dudas, la palabra de Dios en este camino de santidad, ¿qué nos exige? Determinación, decisión, resolución, en dependencia de Dios para hacer su voluntad, para vivir como Él quiere que vivamos. Él exige determinación y decisión y esfuerzo y resolución. Muchos no conocen el origen del nombre de nuestra congregación. Decisión Jesús es un nombre de la iglesia que tiene que ver con los que ya son creyentes. Y es que veíamos un gran faltante en personas que se profesaban cristianas y que sin embargo vivían vidas que no mostraban que realmente lo fueran. Ahora, si se nos ha dado realmente una vida nueva, si nuestro corazón ahora quiere agradar a Dios, si entendemos su bendita palabra y si se nos ha dado el Santo Espíritu de Dios, este nombre de esta iglesia apunta a la determinación que nosotros debemos tener en nuestras vidas para glorificar al Señor con nuestras vidas. Tomar una decisión. Y esto no como una expresión humanista y de posibilidad y de poder de cualquier persona, no, sino sobre la base, sobre el fundamento de una obra sobrenatural que Dios ha hecho en nosotros. Este nombre no es evangelístico ni para los de afuera, este nombre es un llamado para nosotros los creyentes. Ahora, hermanos, no hay intención, ni determinación, ni esfuerzo, ni disciplina que resulte en una santidad creciente sobre la base de la ignorancia. Ignorantes en la palabra del Señor y en los aspectos doctrinales, nadie va a crecer en madurez y en santidad. Es así como hemos visto en los últimos sermones, como el apóstol Pablo en esta parte final de su carta, donde exhorta a los tesalonicenses a vivir en santidad, usted va a ver que no ha prescindido de la instrucción doctrinal. Es un llamado a la práctica, a la vida en santidad en la vida diaria, pero no ha dejado de lado en este llamado la instrucción doctrinal. Incluso ha echado mano de una doctrina que uno diría, bueno, tal vez otras, para impulsar a la iglesia a vivir vidas que glorifiquen al Señor crecientes en santidad. Pero ¿sabes qué ha hecho el apóstol Pablo? Ha echado mano de una doctrina como la escatología, la doctrina del final de los tiempos, la escatología personal, la escatología universal. ¿Qué sucederá con los creyentes que han muerto? ¿Qué pasará con los que aún vivan cuando el Señor vuelva? ¿Y cuándo y cómo sucederá el regreso del Señor Jesucristo? Y ha tomado esta enseñanza doctrinal como la base para un fuerte impulso en vivir en santidad. Así que vivir en santidad exige determinación, resolución, decisión, fuerza, empeño, disciplina, pero nada de esto va a resultar sobre la base de tu ignorancia de las Escrituras. Y hemos visto un ejemplo de Pablo en esta segunda parte de su carta. Es por eso que una vez instruidos los tesalonicenses más precisamente sobre estas doctrinas que hemos venido enseñando y aún recordando aspectos que ya había enseñado pero que ellos estaban pasando por alto, señala que a diferencia de los que son incrédulos y que se entristecen porque no tienen esperanza ante la muerte,
Y de aquellos que también son incrédulos y que sienten que viven sus vidas en medio de la tranquilidad y confiados sin advertir que hay un momento en que el día del juicio les va a venir por sorpresa. Ahora, después de esta base doctrinal y haciendo este contraste de aquellos que no conocen la palabra del Señor, que están muertos espiritualmente y que viven este tipo de vida frente a la muerte y sin conciencia o queriendo negar que viene un día de juicio, le dice a los creyentes en el versículo 4 de 1 Tesalonicenses 5: mas vosotros, hermanos, a comparación de estos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Ellos ya saben, ellos no están en tinieblas, así que ellos no van a ser sorprendidos como aquel que vive su vida en medio de la tranquilidad y confiados porque nada va a pasar y el Señor vendrá como ladrón en la noche con juicio. Ellos no están en tinieblas, entonces, dice en el versículo 4, en el sentido de aquel que no sabe. O sea, como aquel que no sabe acerca de estas doctrinas. Ellos ya saben, se les ha enseñado acerca de ello. No están en medio de la oscuridad como el que no logra ver, en el sentido de no saber. Pero el apóstol Pablo dice algo más en este contraste en el versículo 5, usando esta metáfora de el ladrón, la noche, las tinieblas, el día y la luz. 1 Tesalonicenses 5:5, por favor, dice: porque todos vosotros, después de que haberle dicho, hermanos, ustedes no están en tinieblas para que el día os sorprenda como ladrón, les dice: porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Les dice esto ya no en el sentido de ignorar y saber, como cuando les dijo no están en tinieblas, sino en lo que en esencia ellos son, a diferencia de los incrédulos. Pablo les dice que ellos son hijos de luz y que ellos son hijos del día. Ahora, ¿qué quiere decir con hijos de luz y hijos del día? Eso es un hebraísmo. Es un hebraísmo que significa que son como su padre es. Al decir que son hijos de su padre o son hijos de luz, haciendo una referencia a la parte de luz y del día con referencia a Dios, está diciendo que ellos son en algún sentido como su padre es. Entendemos entonces que cuando Él les dice que son hijos de luz, hijos del día, ya no está hablando en el sentido de conocer y desconocer como cuando se les estaba hablando de la venida de Cristo, sino que ya les está diciendo algo con respecto a ellos, quienes son en esencia, son como su Padre. Deben mostrar el carácter de su Padre, de Dios. En Efesios capítulo 5 llama a los creyentes a ser imitadores de Dios como hijos amados. Y en contraste con los que también llama en ese mismo uso de ese hebraísmo, hijos de desobediencia que viven en medio de todo lo que Dios desaprueba y aborrece, les dice. Acompáñame a Efesios 5, 7 al 10 para que veamos este paralelo acerca de entender, bueno, ahora ¿qué les está diciendo cuando les dice que ellos son hijos de luz, que ellos son hijos del día, que no son hijos de las tinieblas, que no son de la noche? Efesios 5, 7 al 10 dice: no seáis pues partícipes con ellos de todo ese listado terrible que ha mencionado, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Y les dice: andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Así que, no estando en tinieblas, porque han sido instruidos con la verdad, y ahora estando capacitados en su naturaleza espiritual por el obrar del Espíritu Santo, porque ellos son hijos de luz. Así que en esta metáfora está utilizando las tinieblas, la oscuridad, la luz, el día en dos sentidos. El conocimiento acerca de la verdad de las Escrituras, pero también una naturaleza espiritual. Y en el caso de los tesalonicenses y en el caso de todos creyentes, pues entonces conocemos la palabra del Señor, ya no estamos en tinieblas como para que seamos sorprendidos.
pero también somos hijos de luz. El carácter de nuestro Padre Santo debe reflejarse a través de nuestra vida. Sobre el fundamento de la obra de redención aplicada a sus vidas y sobre la instrucción que han recibido, les llama a la luz de estas doctrinas escatológicas a vivir en santidad. Y lo voy a resumir así. Si usted es un verdadero creyente, Dios ha obrado sobrenaturalmente en su vida. Y por la instrucción de la palabra del Señor, tiene los dos elementos necesarios para que usted tome determinaciones, decisiones, para glorificar al Señor con una vida que le agrada. Eso no va a suceder si usted no conoce la palabra del Señor. Usted cree que está haciendo algo que agrada al Señor y no lo está haciendo. Como aquel que se arrodilla sobre maíces porque cree que ese dolor de alguna manera afecta a Dios y le aplaude. O cuando usted recorre el kilómetro y medio de rodillas hasta la catedral de Buga a sobar un madero. O cualquier otro esfuerzo que usted hace inútil que no es avalado por la palabra del Señor. Pero por otro lado tampoco es un esfuerzo simplemente de cumplir ciertas cosas. Usted es un creyente si ha creído en el Señor Jesucristo. Usted es un hijo de luz y usted no está en tinieblas. Está siendo instruido en la palabra del Señor. Así que tenemos los dos elementos fundamentales para que vivamos vidas en santidad. Y a la luz de estos dos elementos, de lo que ahora somos y de lo que ahora sabemos, el apóstol Pablo llama, teniendo presente estas doctrinas escatológicas, llama a que vivamos vidas en santidad. Versículo 6. Por tanto, o sea, como resultado, en conclusión, ya que, por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Y aquí continúa haciendo uso de esa metáfora de la noche, las tinieblas, el día, la luz, los que duermen, los que están despiertos, los que van a ser sorprendidos, los que no debemos ser sorprendidos. Pero en este caso, para hacernos un llamado a vivir en santidad, a tomar determinaciones, a tomar decisiones sobre la base de que ahora somos de luz por el obrar del Espíritu Santo y de que tenemos conocimiento en la palabra del Señor para tomar determinaciones de nuestra vida. No dormir como los demás, velar y ser sobrios. No dormir, velar y ser sobrios es estar preparados siempre a la luz de estas doctrinas escatológicas que ha expuesto. O sea, vivir nuestro día a día en continua conciencia de cómo estamos viviendo nosotros frente al conocimiento que ya tenemos y con la capacidad de que tenemos de que el Señor, el amo, regresa. Y regresa como todas las parábolas que el Señor Jesucristo usó para llamarte a cuenta acerca de qué es lo que has hecho con tu vida. Por supuesto que, como lo veremos más adelante en las próximas predicaciones, no será para condenación, pero sin lugar a dudas, a cada uno de nosotros se nos va a llamar a dar cuenta de qué hicimos con este regalo precioso de la gran salvación que nos ha dado en Cristo Jesús. Hemos vivido a la luz de lo que sabemos, glorificando al Señor. Yo estaba esperando que Dios obrara. Dios obró dándote vida espiritual. Es que yo no sabía. En esta iglesia eso no es excusa. Y no es excusa para nadie. La palabra del Señor está puesta allí en tu idioma para que la leas. Pero sin lugar a dudas, será un llamado en cuanto a tu falta de determinación, de posponer, de decisión. No estar dormidos, velar y ser sobrios claramente apunta a estar siempre listos. ¿Cómo? Viviendo nuestras vidas en creciente santidad. Dormir, lo mencioné en la anterior predicación, es como si nunca viniera un día de juicio. La parábola del mayordomo fiel y prudente dice: mas si aquel siervo dijera en su corazón, mi señor tarda en venir. Y después comienza a decir lo que resulta de ese pensamiento y comenzar a golpear a los criados, a las criadas, a comer y a beber y a embriagarse.
Dormir es vivir como si nunca tuviésemos que darle cuentas a Dios acerca de lo que hacemos. Sí, pero es que todos mis pecados han sido perdonados, pero de todos ellos daremos cuenta a Dios. De toda palabra ociosa, dice la palabra de Dios. No para condenación. Pero yo no sé si usted lo piensa como un santo que se sabe salvo en la seguridad de la obra de Cristo, pero será como una pérdida cuando, pudiendo nosotros glorificar a nuestro Dios con una vida coherente, hemos vivido vidas mediocres. David Burr dice: dormir en el Nuevo Testamento es símbolo de apatía espiritual o indiferencia moral. Y en contraste con los demás, dice: viven como si nunca fuera a venir el día del Señor y como si ellos mismos nunca tuvieran que comparecer ante su Creador para darle cuentas de su vida. Como consecuencia, se entregan a toda clase de relajación moral. En una palabra, no están preparados para el día del Señor. Eso no debe ser así con nosotros. Vigilantes. ¿Cuántos de ustedes fueron invitados a las vigilias? Pues no está mal quedarse una noche trasnochando. Pero eso no es lo que invita a la palabra del Señor. Vigilantes es lo contrario a dormir. Es estar atentos, conscientes del regreso de nuestro Señor. ¿Y vigilantes de qué? ¿Qué vigilo? A nosotros mismos. Vigilantes de nuestra propia vida, de nuestro proceder, de nuestros pensamientos, del crecimiento de nuestra fe, del testimonio que estamos dando, de la forma en que hablamos, de la forma en que vestimos. ¿Qué es lo que viene a nuestra mente? En la expectativa continua del regreso del Señor. Y sobrios, amados hermanos, es en el control de nuestras vidas por el poder del Espíritu Santo, a la luz de la palabra de Dios y dando testimonio de que hemos nacido de nuevo, que ahora lo conocemos y que hemos tomado una resolución de vida, una determinación. Si hay un área en tu vida que no estás viviendo a la luz de su bendita palabra, no culpes incapacidad y no culpes ignorancia. Acepta tu responsabilidad, falta de determinación. Padre, gracias, Señor.